Bueno, estamos acá con una entrevista exclusiva con el cantante de Cabezones, César Andino, que se ha prestado humildemente a esta charla que vamos a tener para Rock Stage y todos los seguidores de la página. Así que buenas tardes, César, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bien, gracias, acá estamos. Te quería hacer un par de preguntitas, ya que, bueno, vienen a presentar el disco Alas, ¿no?, al bar de Titi, acá en San Juan. Pero más allá del disco Alas, a mí me gustaría remontarme un poquito más un poco a lo de atrás también, porque si bien Cabezones es conocido por Alas, ¿vos te acordás de la época de Electroshock, no? Sí, claro. Sí, contarle un poco a la gente cómo fue Cabezones antes de Alas con Electroshock y esos discos no oficiales, ¿no?, que venían surgiendo en esa época. Lo que pasa es que es como obvio, no sé, imagínate si venimos a presentar un disco como Alas, que fue el nacimiento fue de toda nuestra música. Porque sí, anteriormente, si bien teníamos una carrera local en Santa Fe, hicimos Electroshock y otro disco más que se llama Hijo de una Nueva Tierra. Sí. Fueron dos discos que fueron un gran aprendizaje en todo sentido, no solamente musical, sino aprender a trabajar como una banda, aprender y así todo seguimos aprendiendo todo el tiempo. Uh-huh. Yo creo que Alas, el disco que venimos y tampoco es lo que uno viene a presentar, uno viene a tocar un montón de canciones, pero el disco Alas significó para nosotros trabajar de otro nivel, de otra manera y encontrar a la persona adecuada para encauzar la música de nuestra banda. El comienzo, como todos los comienzos, me imagino, que tienen en la vida, es buscar experiencia, es tratar de que lo que uno trae sea más o menos ordenado, pero musicalmente dista mucho de lo que después pudimos lograr. Entonces era algo que, como todo comienzo, recién empezando a tener los roles, en el caso mío de cantante, ni siquiera ver, pero fue algo muy muy extraño lo que pasó con nosotros, porque ya con el Electroshock llevamos muchísima gente. Sí. Entonces, la verdad que fue algo casi circunstancial el hecho de sacar los discos, porque imagínate que una banda que recién comienza, claro, meta 1000 personas en los primeros shows, era una locura. Claro. Recién empezábamos a tocar y ya metíamos 1000 personas en los shows en Santa Fe. Claro. Entonces eso nos llevó a grabar, eso nos llevó a sacar un disco, pero todavía no estábamos preparados para sacar discos. Claro, porque mucha gente todavía sigue pensando, algunos de los nuevos, ¿no?, de los nuevitos que conocen a Cabezones, dicen Cabezones de Buenos Aires. No, Cabezones no es de Buenos Aires, Cabezones... No, somos de Santa Fe. Claro, nace allá. Nacimos ahí, nacimos en el interior y seguimos siendo una banda del interior del país, porque de eso estoy muy orgulloso, porque nos criamos de esa manera y seguimos tocando por un montón de lugares. La verdad que yo agradezco haber nacido en Santa Fe y que la banda sea de Santa Fe, porque verdaderamente el grupo de amigos que formamos fue inigualable. Después, con las formaciones que se fueron sucediendo, me di cuenta que lo mejor iba a ser volver a las raíces y volver a ser una banda de Santa Fe, porque era muy difícil compatibilizar un montón de cosas. Entonces, bueno, verdaderamente somos una banda de Santa Fe, sí, claro. Perfecto. Sí, las influencias tuyas eran en cierta manera un poco distintas a lo que eran los otros integrantes de la banda, ¿no es cierto? En la época de componer los temas, las melodías, por ejemplo, en la época de Hijos de la Nueva Tierra, con Cabezones, ya se empieza a ver una melodía distinta, la voz tuya, a lo que se escuchaba, por ejemplo, en Electroshock, ¿no? No, pero lo que pasa es, como te digo, Electroshock fue un aprendizaje, empezamos a tocar y por repartir los roles, y nunca pensamos que en el tercer show íbamos a llevar 1000 personas. Entonces fue como que nos empujamos a grabar. Claro. No estábamos preparados realmente, por ejemplo, yo nunca había ido a tomar clases de canto. Fue como si
yo creo que salteamos etapas, pero este disco lo vendimos, creo, no me acuerdo cuántas copias hicimos, 500 creo, y lo vendimos creo que en 10 días, ponele, una cosa así. Para la época era bastante bien. No, era un montón, y como te digo, y era una época donde sí, la gente iba mucho a los shows. Sí, iba mucho la gente a los shows. Había mucho pogo también, ¿no? Mucho pogo. Sí, otra cosa. Pero siempre tuvimos diferentes... También en eso, en buscar la música que nos gustaba a nosotros. Todo fue un aprendizaje. Y eso nos llevó a ir evolucionando y a pudimos plasmar lo que cada uno le gustaba. O sea, yo por más que me guste toda la vida de Cure, no podía cantar de esa manera. Entonces, por más que me gustara, tenía que tener las herramientas para hacerlo. Y bueno, eso fue todo. Sí, porque vi por ejemplo una vez que te habían regalado un disco de YouTube, ¿puede ser? Ajá. Y te había encantado YouTube. Parece que tu influencia en cierta manera era esa a la hora de cantar. Sí, claro, también. No, tenía un montón de bandas. La banda de los 80 todas me gustaban. YouTube, The Cure, The Police, Morrissey, The Smith, Duran, qué sé yo, Soda, Virus, qué sé yo, todas las me gustaban, pero lo que pasa es que nosotros en ese momento no podíamos plasmar lo que nos gustaba en la música nuestra porque no teníamos las herramientas. Yo no podía cantar así. Y con el paso del tiempo y con un aprendizaje y todo, bueno, claro. Tampoco digo que puedo cantar como vos hoy, pero me puedo acercar a poder hacer un cover de YouTube. Me refiero a eso, uno puede ir mejorando, pero bueno, como te digo, fue un proceso muy largo y llevó mucho tiempo. Bueno, Alas es un disco emblema del rock nacional, porque bueno, fue obviamente un boom, creo que fue producido también o grabado por Martín Carrizo, ¿no? ¿Viste? Bueno, que en paz descanse, Martín. Sí, lo produjo Martín. Y creo que también estaba un poco, no Zeta ahí, ¿no? En esa época, ¿no? Zeta era el director artístico de Sony cuando nosotros firmamos, y bueno, y eso trajo toda un trabajo en conjunto que estuvo buenísimo. ¿Cómo fue ese proceso maravilloso de la creación de Alas? Porque tiene su mística Alas, ¿viste? Como que... Sí, fue enorme, fueron muchos días de trabajo, fue un trabajo muy particular, muy especial, y nos llevó mucho tiempo componerlo y hacer un disco del cual estamos muy orgullosos, y Martín pudo sacarlo mejor. Por eso te decía, estamos preparados para hacer que la banda explote en todo sentido y poder escribir lo que tenía ganas, lo que podía escribir de una manera, cantar lo que podía escribir de una manera mucho más eficiente y más particular. Entonces fuimos buscando cada uno lo mejor, claro, y llegamos a un punto muy alto de cada uno. Bien. Si no hubiese existido Electroshock y Hijo de la Nueva Tierra, no hubiese existido Alas, pero no tiene nada que ver, claro, con esos discos, por ejemplo. Musicalmente no tiene nada que ver. La verdad que no, porque sí, marca un antes y un después también, ¿no? Referencias que yo tengo que en Jardín de las Extremidades, que es del año 2005, por ejemplo tenés temas Bienvenido, Frágil, Pasajero en Extinción, Planear, Un Viaje Tenue, son temas con unas letras increíbles, ¿no? Ahí también estaba Mi Pequeña Infinidad, que cantás, creo que se la dedicás a Sofía, tu hija. Sí. Y bueno, para mí es un gusto cada vez que la cantás con ella y que la veo. Yo no soy papá, te soy sincero, pero me imagino lo que debe pasar en la mente de cada padre que escucha esa canción y que seguramente la comparten con sus hijos a la hora de escuchar ese tema, ¿no? ¿Cómo fue esa época de Jardín de las Extremidades en el 2005? ¿Fue un antes y un después también, o ya venían carreneándolo un poco? Jardín de Extremidad fue el punto más alto de la carrera en cuanto a popularidad, digamos, a los shows y todo eso. Sinceramente fue un momento donde los shows se llenaban, pero también fue un momento particular del rock argentino. Tocamos en todos
dentro de los festivales, la verdad que tenía una convocatoria muy buena, y después hicimos con Bienvenido ya, y que salió, que pasó lo del accidente, bueno, fue mucha repercusión, y la banda ya era muy conocida, pero claro, musicalmente yo creo que Pichu hizo un trabajo tremendo con el disco, ya estaba muy metido en el estudio, produjo Jardín de Clemidad de una manera impecable, los bajos. Gustavo también tuvo un poco algo que ver ahí también, ¿no? Gustavo también Gustavo era la compañía, tenía un criterio muy acertado con las canciones, entonces, sobre todo en la mezcla más que nada, él estuvo muy presente porque Gustavo siempre de chiquito escuchaba mucha música. Ajá. Mucha música, y yo creo que eso le llevó a tener un criterio más casi punzante y exacto de las canciones en cuanto a la mezcla. Entonces Pichu se reparaba mucho en su opinión, y estaba bueno eso, porque balanceaba mucho el resultado final, y estuvo muy bien. La verdad que sí, la verdad que fue muy importante también Gustavo en ese disco, pero bueno, Pichu lo produjo de una manera impecable, llevando las canciones y sobre todo el otro día le escribí, le dije, estaba escuchando, no sé si Cada Secreto o Frágil, me gustó mucho cómo estaba la voz puesta y todo eso, y le agradecí porque sinceramente hicimos un trabajo muy bueno. Sí, a mí de las canciones que me gusta mucho Frágil, Pasajeros en Extinción, Planear también está muy bueno. Un viaje tenue lo estuve escuchando, y es un viaje terrible, muy bueno la verdad. Y bueno, nosotros estamos repasando un poco más que nada el tema de los discos, y después el feedback que te voy a hacer después con respecto a vos. En el 2006 y el 2008 fue una etapa un poco dark, ¿no?, para Cabezones, porque tuvo sus delicias. Si bien tuvo su delicia con Solo, y lo que vino después, bueno, con Germinal, Nazi, Naufragio, que ahí se destacan, por ejemplo, temas como Vampira, Animal. ¿Cómo fue ese proceso creativo en la época de Solo? Sin ahondar en el tema de lo otro. No, así fue, Solo. Nos separamos, y Solo lo hice el disco entero, yo solo. Entonces, era un poco redundante, era lo que a mí me gustaba, y era... En realidad, digo, no recuerdo muy bien si iba a ser un disco iba a ser un disco solista, pero en ese momento, justo cuando empezó el proceso, ya los chicos deciden cada uno seguir su camino. Esteban quería hacer su disco solista, claro. Gustavo se quería vivir a México, entonces bueno, decidimos que cada uno hiciera su camino, y bueno, con Ale nos pusimos a los primeros pasos de Solo, me acompañó, y después él también decidió dejar de tocar en Cabezones, y bueno, como yo había formado el grupo y el nombre también era mío, entonces decidí continuarlo un poco unilateralmente, pero en ningún momento quise. Claro, me parecía que era una tontería terminar con la carrera. Y como tampoco, como te digo, la decisión de los chicos fue la de no seguir tocando. Me parecía que estaba bien, que yo lo respetaba, que cada uno siga tocando, pero bueno, también necesitaba el respeto de ellos a que yo sí siga tocando. Claro. Y no fue muy difícil al principio, pero bueno, después con el tiempo las heridas sanaron, y se fueron, cada uno pudo sanando las heridas en cierta manera, ¿no? Sí, cada uno pudo hacer lo que amaba y lo que le gusta, y continuar con su vida. ¿Hoy te mantenés en contacto con los chicos? A veces sí, no es un contacto diario, ni mucho menos, pero sí nos cruzamos y tenemos un diálogo respetuoso y ameno, no como antes que éramos amigos, ya no somos más amigos, pero bueno, claro. La vida nos llevó por diferentes caminos. Como todo cambio que en alguna vez sucede. Bueno, César, te agradezco muchísimo, y bueno, ¿el show que viene a presentar es acústico o es eléctrico?
No, eléctrico. Ah, a todo dar. Está bien. Así que, bueno, buenísimo. Te agradezco mucho, César. Bueno, gracias. Muy Gracias amable. por tu tiempo, por tomarte un tiempito para con nosotros. Y bueno, ya después nos vamos a estar viendo el domingo por ahí. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Igualmente, te mando un beso, que andes muy bien.